Como lo mencionaba en la clase anterior, vamos a evaluar el día de hoy ya las 70 semanas de Daniel. Y a partir de la evaluación de las 70 semanas de Daniel, empezamos ya de la última parte de nuestro estudio de escatología, donde vamos a ir viendo y evaluando poco a poco el Apocalipsis, los principales y los primeros capítulos de Apocalipsis, donde podemos identificar pues algunos rasgos de lo que ya fuimos viendo y que por supuesto están documentados como parte de la escatología. Hablábamos en la clase anterior si era posible que pudieran estudiar algunos datos y puntos importantes. Como les mencionaba, no era para entregar, por supuesto, sin embargo, alguien o algunos quisieron compartirla, pero esto pues no genera ni más ni menos calificación, ¿no? Eh, y al avanzar de este tema, quisiera que cotejáramos un poco lo que ustedes pudieron evaluar en lo que yo les decía de los diferentes templos. ¿Alguien quiere compartir cuáles fueron los templos que encontraron y más o menos los periodos de construcción a los que se hace alusión? ¿Alguien que quiera compartir, que quiera sumar? Yo, profe, Por favor, mi hermana, adelante. eh, ¿comparto todos los templos o uno nada más? Y no todo lo que pudo estudiar usted, todos los templos, y un poco quién era el responsable o en qué tiempo fue que se levantaron. Bueno, el primer templo que encontré que se levantó el primer templo es el templo de Salomón. ¿Ok? Según lo que yo investigué, Ujú. la idea de construir un templo en Jerusalén la tuvo David, pero habría de ser su hijo Salomón el que la llevara a cabo, a término. Eh, y eso lo podemos ver en Segunda de Samuel 7 del 1 al 12. David reunió la Ok. mayor parte de materiales necesarios para este fin. Y pues aquí encontré varios versículos, no los puse, como es Segunda de Samuel Está bien. 7, este, llegando a alcanzar la suma de 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, a lo cual añadió 3,000 talentos de oro y 7,000 de plata a su propia fortuna. Los príncipes apartaron 5,000 talentos de oro, 10,000 dáricos de oro y 10,000 talentos de plata. Un total vino a ser de 108,000 talentos de oro y 10,000 dóricos de oro. 1,017,000 talentos de plata. El edificio en el año cuarto, de Salomón y fue acabado 7 años y 6 meses después. Eso fue todo lo que pude investigar en cuestión Ok. de Salomón. En el templo de Ezequiel, el profeta Ezequiel tuvo una visión acerca de un nuevo templo destinada a los exiliados en su sufrimiento. Tuvo lugar 25 años después de la deportación hacia 571 a.C. De este templo solo se dan más detalles que del de Salomón, a pesar de que nunca llegó a construirse. Eso fue todo lo que encontré en este templo. El templo de Zorobabel. Amparado por el edicto de Ciro, los primeros israelitas repatriados iniciaron la reconstrucción del templo. El segundo año después del retorno del exilio, 537 antes de Cristo, aunque tuvieron que interrumpir las obras muy pronto para recomenzar bajo Zorobabel en 520 y que finalizaron el 515. En el año sexto de Darío, a pesar de la oposición de los samaritanos, y eso lo podemos leer en Esdras 3:8, 6:15. Y Josefo contra Apión. Es muy poco lo que sabemos de este templo. Tenía 70 codos de anchura y otros tantos de altura. Y esto lo vemos en Esdras 6:3. Y no se hace más mención de la longitud de esta iglesia. El cuarto templo sería el de Herodes. El templo de Herodes sobrepasó la belleza del anterior. Josefo, que lo conocía bien, lo describe detalladamente.
antes, en 515. En guerras, creo que es el libro, no sé, pero es lo que yo encontré. También se ofrecen datos en la misma Mitot. Herodes lo construyó para ganarse la benevolencia de sus nuevos súbditos. Los trabajos comenzaron en el año 18 de su reinado, en 20 menos 19 antes de Cristo. Asignó a los sacerdotes la tarea de continuar la parte en la que son entrar. Un año y medio más tarde habían finalizado. Otros obreros tardaron 8 años en construir los pórticos. En el edificio no fue acabado hasta la época del procurador Albino. 62 menos 64 después de Cristo, según lo que aquí me arrojó la investigación. Este es el templo de Herodes, y el un poco más largo que encontré fue el templo de los profetas, que es el quinto templo. La conciencia profética de Israel reaccionó contra cualquier utilización mágica o idolátrica de lo religioso. Así que se entiende que desde el principio, en la oración dedicatoria de Salomón, se especifique que los cielos son la morada de Dios. Y lo podemos leer en Primera de Reyes 1. Cuando el templo se constituye en un objeto de culto idolátrico a la manera de los templos de los gentiles, los profetas levantarán su voz para corregir esta desviación. Isaías, no obstante, su visión de la majestad de Dios precisamente en el templo, y lo podemos ver en Isaías 6, denuncian con fuerza el carácter superficial del culto que en él se realiza. Conocidas son las inventivas de Jeremías contra el templo y el culto formalista de Jerusalén. En Jeremías 7, y el profeta no tenía intención de oponerse al templo como tal, sino las desviaciones de un culto demasiado formalista y externo en el que la justicia social no contaba para nada. Por eso reacciona contra la falsa seguridad que el templo de Jehová hacía nacer en fieles y sacerdotes por igual. Y esto lo podemos ver en Jeremías 7, del 1 al 11, Miqueas 3:11. Jeremías anuncia el fin del templo cuando al profetizar sobre el regreso de la cautividad, habla de la reedificación de la ciudad y del palacio, pero no del templo. Jeremías 30, del 18 al 22. Asegura el profeta que la confianza en el templo no valdrá para nada frente a la infidelidad a las condiciones de justicia de la alianza. Dios permitirá la destrucción del templo como habrá sucedido con el de Silo, siglos antes. Jeremías 26:6. De hecho, el templo fue materialmente destruido por Nabucodonosor. Segunda de Reyes 25, del 8 al 17. No es el apego a un templo de piedra lo que Dios busca, sino el que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla. Isaías 66, 1 al 5. Ezequiel, ante mi palabra. Ezequiel ve la gloria de Jehová en el desierto. Ezequiel 9:1. Y comprende que Dios está presente en toda la tierra y recibe complacido en cualquier lugar el culto que sale del interior del corazón. Ezequiel 11:16. El templo terrenal no es sino una imagen imperfecta del trono de Dios en los cielos. La, la justicia y la religión interior están por encima de cualquier culto meramente externo. Amos 5:12 al 24. Este es el quinto templo. El sexto templo es el templo y Jesús. Jesús profesó el más y profundo respeto al templo de Jerusalén y sus instituciones como el pago del impuesto correspondiente, y eso lo podemos leer en Mateo 17, 24 al 27. Todo, todo en él era santo, porque habría sido santificado por Dios que moraba ahí. Mateo 23, 17 al 21. En consecuencia, la llama casa de Dios. Mateo 12, 4.
Fue presentado en él por José y María 40 días después de su nacimiento, Lucas 2, 22 al 39. A la edad de 12 años decidió quedarse allí para recordar a sus padres terrenales que se debía a los asuntos de su Padre Celestial. Durante su vida oculta, subió ahí todos los años, al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén desde Galilea con motivo de las grandes fiestas judías. Juan 2, 13 al 14, 5, 1, 14, 7. Ahí se expuso la esencia de su enseñanza. Juan 18, 20. Para él, el templo era el lugar privilegiado para el encuentro con Dios en oración. Por eso se indignó al descubrir el atrio exterior convertido a un mercado. Mateo 21, 13. Expulsó a los mercaderes como acto de purificación. Juan 2, 16 al 17. Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron el mismo respeto religioso hacia el templo. Hechos 2, 46, 3, 1, 5, 20 al 21. Ese es el sexto templo. El séptimo templo, que es el 7, los cristianos. Nada más un comentario de mi hermana Florina. Está bien el ejercicio, pero hay algunos datos de templos que no sé cómo está estructurado el estudio, pero hay algunos datos de templos que no son propiamente templos físicos. Y la actividad estaba o está dirigida a conocer los tiempos en el que el templo o algunos de los templos que mencionó fueron levantados. El tiempo me refiero a en el año 800 antes de Cristo o en el año 30 después de Cristo, etc, etc. Sí, en algunos no los encontré, profe. No encontré en el año que empezaron, que terminaron, en algunos solamente los primeros que encontré. Ya de esto de los cristianos y el templo del Espíritu Santo. Pero aquí lo único que encontré pues es los versículos y los hechos, porque en realidad pues no lo encontré en los tiempos. Los Ok, tiempos está en bien, los no que... se preocupe. Ajá. Perfecto, no, no se preocupe. Está muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación que alguien quiera compartir? ¿Alguien más que haya encontrado los datos que les pedí? ¿No? Vale. Bueno, un poco con base en lo que menciona mi hermana Florina, quiero mencionarles cómo viene más bien la estructura y el enfoque de la actividad. El tabernáculo, como lo mencionábamos en la clase anterior, más allá de la palabra solo templo, el objetivo es que del templo o del tabernáculo es el mismo, es exactamente el mismo. El tabernáculo, el significado del tabernáculo es el mismo que templo, es lo mismo. Por ahí mi hermana decía acerca del templo de los reyes. Ese no me quedó muy claro, pero es que luego me aclara ese punto. El primer templo que podemos observar, o la primera casa que Dios se levanta a través del año alrededor de 1454 a.C., es el tabernáculo. Lo podemos evaluar en Éxodo. El segundo templo está en el libro de Samuel y es por ahí de alrededor del 966, del año 966 a.C. Luego, como le decía mi hermana Florina, viene el templo de Zorobabel, que lo podemos encontrar en Esdras. Y luego viene el templo de Herodes. Esos son templos que se levantaban porque había y luego venía una destrucción del templo y se volvían a levantar. Y el templo actual, que es el templo del Espíritu Santo, que son todos los hijos, somos nosotros. Este es el templo actual, ¿no? Porque dice en Corintios, ahí lo dejé yo, primera carta a los Corintios 6, dice la Biblia que que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Más allá de que dentro, por supuesto que de una iglesia, como hablándolo como infraestructura, veamos la figura de casa y de que ahí, por supuesto, vamos a buscar a Dios,
Viene la instrucción de la palabra, que ha sido la instrucción constantemente de Dios de congregarnos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hoy las personas, así lo menciona la Biblia, nosotros somos los portadores de la presencia. Por eso yo les decía que desde el principio el objetivo en el tabernáculo y los templos fue que la presencia de Dios fuese manifestada para que las personas supiéramos que Dios está con nosotros. Entonces, a lo largo de los años, hasta en la actualidad, el templo que nosotros podemos ver hoy en día, más allá de solo verlo en los cuatro paredes dentro de una iglesia o un templo como infraestructura física, lo vemos en la figura también de la iglesia, como portadores de la presencia de Dios. 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, a partir del versículo 20, dice la Biblia. Voy a dar una lectura y vamos a ir viendo los objetivos de por qué Dios le revela las 70 semanas a Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dado la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Objetivos de los por qué Dios le da la visión de las 70 semanas a Daniel. Terminar la prevaricación, ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por supuesto, el sellar la visión y la profecía sucederá en el caminar de un milenio. ¿Por qué? Porque la visión y la profecía ya no tendrán un sentido hacia adelante, porque viviremos una eternidad junto a Dios. Y ungir al santo de los santos, que se refiere al maestro, que se refiere a Jesús, empezará al correr de justo el periodo milenario, donde se ejecutará la orden de Jesús como gobernador sobre toda la tierra. Terminar la prevaricación y poner fin al pecado son parte de las promesas que tenemos de Dios al entrar en una eternidad con Él. Estas 70 semanas, que son igual a 490 días, ¿por qué son igual a 490 días? Porque lo estamos multiplicando por el número 7, que es el número de días que contiene una semana. 70 por 7, pues da 490. Y nos basamos en Ezequiel capítulo 4, ayúdenme a ver, Ezequiel capítulo 4, Ezequiel 4 del 4 al 6. Dice la Biblia, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez. Y llevarás maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo ha dado. Entonces, tomamos como referencia este versículo junto con Números 14, que ahorita lo vamos a leer, para decir que 490 días son exactamente igual a 490 años, tomando como referencia el un día es igual a un año. Veámoslo también en el libro de Números, capítulo 14. Libro de Números, capítulo 14, versos 33 y 34, la Biblia dice lo siguiente. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años.
hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que conocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Una referencia tanto en Ezequiel como de Números acerca de una muy buena equivalencia de un año igual a un día. Entonces, estamos hablando de 490 años. Y digamos que esos años o esas semanas, o lo convertimos, lo dividimos entre 7, que son los días por semana, pues nos da la equivalencia a las 70 semanas de Daniel, ¿vale? 70 semanas que tienen como objetivo terminar con la prevaricación, fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora sí, dice la Biblia, verso 23. Bueno, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esos ya los leíamos, son los objetivos. Siguiente versículo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cómo está dividido esto? Versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. El templo número 3, que yo les mencionaba acá, que es el templo de Zorobabel, viene a o sea, viene a colación, por eso les pongo que es el tiempo del templo número 3. Ajá. Porque ese templo se levantan a edificarlo. Cuando se levantan a edificar ese templo, dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Aquí en estas primeras 7 semanas, eso se cumplió. Por eso les pongo aquí tiempos estimados, no son tiempos exactos. El tiempo de la ejecución de la restauración del templo, vean, comprende del 516 al 119. Acá les estoy hablando del 457. Por eso, cuando dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Cuando dice, aquí está partido en dos el versículo, lo que incluye las primeras 7 semanas es hasta aquí. Las primeras 7 semanas son esto que estoy sombreando. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrá 7 semanas. Es exactamente esto lo que comprende este periodo, del 457 al 408. Si ustedes le restan a 457, que es el año que estaba vigente en ese tiempo, menos 49 años,
les va a dar, menos 49 años, les va a dar 400, o les va a dar el año 408. Recuerden que para atrás, antes de Cristo, viene de mayor a menor. No es como ahorita que venimos del 2002, 2010, 2015, 2020, 2030, etc., etc., en ascendente. El número o los años de antes de Cristo hasta el tiempo de Cristo vienen en descendente. Por eso del 457 al 408, que es el tiempo de la indicación a Zorobabel, son 49 años, es decir, las primeras 7 semanas. Por eso dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén habrá 7 semanas. ¿Dónde se complementa lo otro que dice? Hasta el Mesías príncipe, cuando dice y 2 y 72 semanas. Este versículo está compuesto, están sumados los tiempos. Si lo leemos con mucho entendimiento, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas para puntualizar lo primero que dice, para puntualizar esto primero que dice de la reedificación o restauración de Jerusalén, y luego dice, y 62 semanas. Esto que dice, y 62 semanas, sería el tiempo para la llegada de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que la llegada de Jesús vendría 62 semanas posteriores a las primeras 7 semanas, a los primeros 49 años. ¿Cuánto comprende eso? Eso comprende un periodo desde más o menos, desde el 483, perdón, de 483 años, desde el 457 hasta más o menos el año 30 después de Cristo. Si ustedes en una calculadora le dan 457 menos 483, les va a dar un número en negativo, menos 26. Aquí se ve. Ay, no se ve casi. Menos 26, ahí dice. El periodo que estoy poniendo en años es una estimación de los 26 a los 30 años después de Cristo. Se estarían cumpliendo las primeras 69 semanas. Cuando se dice que Jesús parte la historia en dos tiempos, antes de Cristo y después de Cristo, el tiempo se parte cuando Jesús nace o cuando Jesús es resucitado o cuando Jesús es crucificado. ¿En qué momento se parte el tiempo? ¿Quién me dice? ¿No nace? Cuando nace, excelente, mi hermana Ana, muy bien. Cuando Jesús nace es que se parte el tiempo. No es cuando Jesús inicia su ministerio o cuando Jesús va a la cruz o cuando Jesús es resucitado. El tiempo Jesús lo parte cuando Él nace. Por eso, al año más o menos 26-30 en promedio, más o menos, se habrían cumplido ya las primeras 69 semanas. Por eso dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Es decir, que Daniel había profetizado o se le había dado la visión de las 70 semanas de Daniel, mencionándole que desde que salió la orden para reedificar o restaurar Jerusalén, iba a pasar por la venida del Mesías príncipe hasta la crucifixión y la muerte del Mesías príncipe, iba a pasar un periodo de 483 años. Eso, déjenme decirles que se ha cumplido. Por eso les muestro un poco los tiempos y la tarea de investigar los templos. Porque desde que salió la orden para reedificar en el tiempo de Zorobabel, hasta este punto, en esta línea del tiempo, iban a pasar 483 años, es decir, 69 semanas. Entonces ahí entramos en un punto donde decimos, oye, pero si cada semana, enseguida voy mi hermana María, si cada semana tiene 7 años, ¿tiene duda no? ¿No? Perfecto.
Si cada semana tiene 7 años, estamos hablando de 69 semanas por 7, ahora lo voy a hacer así, 69 por 7, son 483 años. Han transcurrido 483 años desde esta orden del versículo 25 hasta la llegada, pasados por la semana 60, con el cumplimiento de la semana 62, donde iba a llegar el Mesías príncipe y se le iba a quitar posteriormente la vida, porque iba a llegar el Mesías príncipe y no al día siguiente se le iba a quitar la vida, sino llegaría el Mesías príncipe, transcurrirían sus años y se le quitaría la vida. Las 69 semanas, más o menos, se cumplen cuando Jesús inicia el ministerio aproximadamente. Las primeras 69 semanas, aproximadamente. ¿Por qué? Porque nos da un estimado, no son años exactos, es un poco la estimación de acuerdo a los años que se tienen encontrados y documentados en diferentes estudios, de cuándo se levantó un templo, cuándo se levantó el otro, etc. Y cuándo salió esa orden o a qué orden se refiere para reedificar el tiempo, reedificar, perdón, la ciudad de Jerusalén. Ustedes pueden ver un poco la indicación aquí en Esdras 3:18. Pueden leer el libro de Esdras y un poco evaluar lo que les menciono cuando viene la indicación de restaurar Israel o Jerusalén, más bien dicho. Hasta el periodo en el que Jesús entrega su vida en la cruz, transcurren 483 años. ¿Eso qué quiere decir? Desde el templo número 3 de Zorobabel y luego el templo número 4, que el templo número 4 pertenece a la ejecución del tiempo de Herodes, habrían pasado 483 años. Vuelvo y repito, 69 semanas. Oye, 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 pero el estudio se llama 70 semanas de Daniel. Si la semana número 69 ha llegado a su culminación en el año 26 de Cristo, más o menos entre el 26 y el 30, ¿en qué año en qué año inició y en qué año tuvo que haber terminado la semana 70 de Daniel? Digamos, para ponerlo en números cerrados, que en el número 30 o en el año 30, vamos a dejarlo en el año 26, que les pongo aquí el periodo entre el 26 y el 30. Digamos que en el año 26 se cumple la semana 69. La semana 70, perdón, ¿cuándo tuvo que haber acabado? ¿Cuándo se tuvo que haber cumplido? Si cada semana considera 7 años. ¿Quién me dice? 26 más 7, ¿cuánto es? 31. 32. 26 más 7 son 33, perdón. Ahí está, 33. ¿Va? 26 más 7, 33. Entonces quiere decir que en el año 33 de Cristo, la semana 70 se tuvo que haber cumplido, pero no sucedió así. Entonces ahí de repente cuando se estudia las 70 semanas de Daniel se entra en una confusión y se dice, ¿qué pasó? Si venían contándose bien las primeras 7 semanas, cuando dice que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas, y luego dice, y 62 semanas, bueno, surge algo interesante. Para terminar muy rápido, les voy a dejar aquí unos datos. Pero ¿qué pasa aquí? Entra un periodo de gracia. ¿En qué periodo nos encontramos hoy? En el tiempo de la gracia. Jesús cuando va a la cruz, para las 70 semanas de Daniel, porque empezaría a su correr, les pone un alto a las 70 semanas de Daniel y sucede lo siguiente, la vida entra en un periodo de gracia. Entonces, ¿cuándo terminará el periodo de gracia? Jesús lo dijo, solo el Padre lo sabe. Hoy estamos en un tiempo de gracia. Es como haber dicho, oye, 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 pero si
recorre, o si corren las siguientes últimas 7 semanas, la siguiente última semana, los últimos 7 años de la tierra, si corremos después de que Jesús entrega su vida los últimos 7 años, pues ya nadie de nosotros existió y ya nadie entró. Entonces Jesús le pone una pausa, por eso dice que estamos en un periodo de gracia, entra la gracia y llegará el momento en el sonar de la trompeta, cuando empieza la última semana de Daniel, es decir, los últimos 7 años, empiezan en el sonar de la trompeta, en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí empieza el correr de la última semana de Daniel. 7 años que comprenden lo siguiente. Dice, y por otra semana, dice, y después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. Y por otra semana, que es la semana 70, confirmará el pacto con muchos, el arrebatamiento. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 3.5 años. La semana 70 se divide en dos. 3.5 años de paz. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, esto quiere decir que el último periodo se divide en dos. Por eso lo menciona Mateo 24 cuando lo vimos. Por cuando vea ese lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Daniel menciona la semana 70, Jesús le pone un periodo de gracia entre la semana 69 y la semana 70, y vendrán a la mitad. ¿Dónde será el determinante de la mitad? 3.5 años, donde entren al templo el anticristo y el falso profeta y hagan un sacrificio. Ese sacrificio determinará la mitad de la semana 70 y después vendrá el periodo de la gran tribulación. 3.5 años de paz y gobierno del anticristo en la tierra y otros 3.5 años de el periodo de la gran tribulación, donde Isaías dice, la ira de Dios vendrá sobre la tierra. En Isaías dice, la ira de Dios se va a manifestar. Isaías 61, 1, 2, rápidamente lo voy a leer porque ya nos pasamos, pero Isaías 61, de todos modos lo vamos a retomar la siguiente clase. Isaías 61, lo que conocemos nosotros, ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer. Viene una promesa así, pero Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Este periodo de gracia es eso. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová es el periodo de gracia desde que Jesús entregó su vida en la cruz hasta el 2014, el día de hoy. Lo que suceda mañana, pasado y hasta que Cristo venga. Ese es el año de la buena voluntad de Dios. Coma y dice, y el día de venganza del Dios nuestro. El día de venganza, después del día de la buena y el año de la buena voluntad de Dios, que pase, cuando pase el año de la buena voluntad, vendrá el día de la venganza de Dios, el día de la ira de Dios sobre la tierra a causa del pecado. Así se comprenden las 70 semanas del año. La última semana todavía no se cuenta. Se han contado 69 y se han cumplido cabalmente en los tiempos. ¿Por qué la 70 no se va a cumplir? Más de 480 años se han cumplido de acuerdo a lo que Dios dijo en esta profecía. ¿Por qué los últimos 7 no se van a cumplir? Los últimos 7 están por cumplirse y de nosotros depende evaluar dónde los pasaremos. ¿Alguna duda o algún comentario de este tema de las 70 semanas de Daniel? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Maestro, yo, bueno, no es una duda, lo que pasa que
A mí me apoya mucho o sea, el audio que nos manda, los videos, y le había comentado en el grupo si nos mandaba bueno, el que pasó, creo que está pendiente, Sí. y, porque así para entenderle bien, para empezar a analizar, porque sin, así en la clase como que sí, pero si me preguntan mañana ya no me voy a acordar. Entonces, sí, sí es mucho apoyo el video que nos está mandando. Claro que sí, mi hermana. Yo vi el mensaje, por supuesto, que vi, lo tengo pendiente por atender. He tenido unas semanas increíblemente cargadas, pero así demasiado trabajo, gracias a Dios, y no he tenido mucho la oportunidad. Incluso en los días de descanso he estado bien saturado, sumado a que estoy tomando un curso en el trabajo, estoy pero a full. Pero cuente con ello, que debo entregarles estas clases grabadas esta misma semana. Se las subo yo al, ¿vale? Cuenten con ello. Y el material también estoy por subírselos, ¿sale? Gracias. Ya que tenemos ahorita, se los subo y luego empezamos con Apocalipsis, ¿vale? Perfecto. Por favor, acompáñenme a orar, acompáñenme a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu obra, Señor, por tu cuidado y el amor que tienes de nosotros. Por favor, te pido que sigas bendiciendo a mis hermanas. Dales todo lo necesario, Señor, para llegar al final de este proyecto de 3 años. Por favor, permítenos verlas. Permítenos verlas, Señor, en el altar, entregándote un reconocimiento y dándote toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra, Señor. Confiamos por fe en que los tiempos que vienen se cumplirán porque tú así lo dijiste. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, que pasen bonita semana. Cuídense mucho. Chao, chao.